Buenas noches. Igual gracias a los organizadores, es un privilegio estar acá con ustedes compartiendo. Yo les quiero compartir primero un poquito de mi vida. Cuando yo tenía 5 años, me mudé de ciudad. Me acuerdo clarísimo de esa situación porque experimenté ese primer momento en el cual todo es completamente nuevo y somos un poquito más conscientes. Me acuerdo haber llegado al colegio en el que me tocó estudiar, no conocer a nadie, no entender cómo funcionaba ese esquema, no conocer a ningún niño, evidentemente. Es como empezar a formar relaciones, empezar a formar todo, ¿no? Lo que iba a empezar a hacer por educación en ese momento. Y también empecé a experimentar la crueldad que podemos generar los niños cuando somos pequeños. Y es algo que no nos damos cuenta hasta que somos grandes, porque tendemos a pensar que así es la vida. Entonces, también me empecé a topar con el mundo de las competencias. Que si eres el mejor en oratoria, ¿no? Que si eres el mejor nadador, el mejor corredor, el mejor pintor, el mejor lo que sea. Se volvía un tema en el cual poco a poco yo quería competir y ganar, porque veía que pues, de eso se trataba la vida, ¿no? El colegio me enseñaba eso, se les premiaba a los niños, etc. Y cómo no lo iba a hacer si tenía un ejemplo en mi casa, este soy yo a los 2 años y medio, con un gran trofeo. Y este gran trofeo creo que fue primera exposición, ¿no?, a los premios. Tenía un gran ejemplo en mi casa, a mi papá, ¿no?, que lo admiro y lo quiero muchísimo, y es un campeón en todo lo que hace, y desde pequeño lo vi. Entonces empecé a medirme mucho contra él, ¿no? Si él tenía tantos trofeos en la casa, como yo no los iba a tener. Si él lograba tal cosa, como yo no la iba a lograr. Entonces, un día, cuando empecé a ir a prácticas de deportes, me acerqué con él y la verdad es que tenía un poco de miedo de ir a natación. No me gustaba mucho, porque no sentía que era bueno. Y hoy en día veo hacia atrás esa historia y me doy cuenta que pues llegué a esa primera práctica y todos los niños tenían sus amigos, sus grupitos y demás, y yo era el nuevo, no conocía a nadie. Entonces empecé a aventarme a nadar, no tenía la habilidad que todos, yo estaba empezando apenas ahí, y le dije, ¿sabes qué? No quiero ir, la verdad es que no siento que sea bueno. Y me dice, practica, tú practica y vas a ver cómo sí. Bueno, medio le creí, pero seguía con miedo. Entonces, un día me dejan la tarde en la práctica, era la etapa en la cual empezaban a hacer las pruebas para ver quién quedaba en el equipo. Yo la verdad estaba muerto de miedo. Entonces me acuerdo que nos empiezan a formar, el entrenador nos forma y yo quedo en la quinta fila y están todos los niños formados, ¿no? Se para el primer niño, se avienta y empiezan a nadar. Y me acuerdo que había ciertos niños que estaban alrededor que no estaban nadando y que empezaron a gritarles cosas. Entonces se avienta el primer niño y estábamos los otros 4 o 5 formados esperando a aventarse y nos gritaban, no pueden, no pueden, perdedores. Entonces ahí estoy yo, ¿no? Entonces se avienta el siguiente bloque, entonces yo doy otro paso, completamente temeroso de lo que estoy haciendo, y los niños vuelven a gritar, gorditos, no pueden, no pueden. Voy yo y me faltan 2, que algo pase, que tiemble o lo que sea para ver si paran esto. Y perdedores, perdedores, y empiezan a gritar cualquier cosa. Total que me quedo con esas palabras, me aviento a nadar, hago lo que yo creo que es mi mejor esfuerzo. Evidentemente quedo en los últimos lugares. Cuando salgo de la alberca y salen todos los chavos de la práctica, de la competencia, separan al grupo de los ganadores y al grupo de los chavos que quedamos en el último lugar, y nos dice el entrenador, ¿no? Ustedes pues tienen que practicar mucho más. Se acerca un niño conmigo y me dice, deberías de cambiarte de deporte, no eres bueno en esto. Yo creo que no debería estar aquí. Entonces yo, ok, empiezo a formar mis hipótesis, ¿no? Las hipótesis de un niño de 8 años. Y pues me voy a mi casa, no le digo a mis papás, evidentemente, y me quedo pensando, pues seguramente lo que estoy haciendo no está bien. Entonces me cambio de deporte, ¿por qué no? Le hago caso al chavito me meto a tenis. Pero en tenis pasa exactamente lo mismo que me pasó en natación. Y a los 6 meses me meto a golf. Y pasa exactamente lo mismo. Y así empiezo a cambiar de prácticas, de actividades, porque solamente empiezo a toparme con el fracaso y me da muchísimo miedo y me quiero ir. Entonces empecé a formar de alguna manera miedos, ¿no? Creencias de que si fracasaba, pues la verdad es que eso no era para mí.
Empecé a hacer esta, digamos que historia, que es completamente falsa, a los 8 años, imagínense, de que pues como no fui bueno en esto, no es para mí y debería de cambiar de actividad, ¿no? Entonces, avancé poco a poco en la vida y empecé a toparme con diferentes situaciones. Conforme fui creciendo, pues en la secundaria, evidentemente los miedos son un poco más a flor de piel y empiezas a experimentar el fracaso de una manera distinta. En la prepa empecé a ver cómo me volvía más competitivo para no ser el último, no quedarme al final. En la carrera igual, no quería ser el último en calificaciones, de hecho salí con mención honorífica, no quería ser el último en ciertas actividades, no querías quedarte en el grupo de amigos, no querías ser el último sin novia, etc. Fracasos para todos lados, ¿no? No querías tener el fracaso y hacías ciertas cosas para poder no sentir eso, no tenerlo. Entonces, hace alrededor de 6 años, después de uno de mis fracasos emocionales más fuertes, tuve el privilegio de conocer el cuestionamiento racional, que es una herramienta de Executive Success Programs, es un programa de potencial humano liderado por Nancy Salzman a nivel mundial y bajo los conceptos filosóficos teóricos de Keith Raniere, un científico que pues hoy en día tiene de hecho uno de los récords de las personas con el coeficiente intelectual más alto en la historia. Y digo privilegio, pero he tenido la oportunidad de conocerlos, de platicar con ellos, y fue ahí cuando empecé a conocer herramientas en las cuales me di cuenta que todo aquello que yo pensaba que era la vida, ¿no? Todas aquellas ideas, planteamientos, reglas que según yo formé que eran la vida, pues no eran ciertas. Y empecé a toparme con un concepto que se llama creencias limitantes. Y cuando empecé a aprender el concepto de creencias limitantes, haciendo un contraste con mi vida anterior, ¿no? Con la historia de la natación, que si el tenis, la reprobada de civismo, tal cosa, en la secundaria, en la prepa, etc. Lo que hacemos los seres humanos es, estas experiencias que vivimos cuando estamos niños, empezamos a formarlas como si fueran una realidad. Y la verdad es que, voy a ponerlo como un ejemplo, todos cuando nacemos somos como computadoras, ¿no? Que la compras la primera vez y tienes un sistema operativo, tienes una memoria limpia y empiezas a instalarle programas, a bajarle cosas para que el equipo funcione. Los seres humanos somos exactamente igual. Empezamos a formar, ¿no? Todas las hipótesis de vida, esas reglas de vida, esos lineamientos de vida, ciertos postulados, a partir de lo que vamos experimentando. Y nunca lo cuestionamos. Lo triste del caso es que cualquier fracaso, cualquier situación triste que yo haya vivido en mi infancia, hoy en día, porque si no tuviera una herramienta como esta, creería que es real y trataría de estar corriendo de cualquier situación en la cual pueda yo estar propenso al fracaso, lo cual es bastante triste, porque estamos propensos al fracaso en cualquier situación de la vida. Entonces, una de las cosas que empecé a darme cuenta es que las creencias limitantes podían ser retadas. Yo podía empezar a ver cómo aquella cosa que yo creía que era real, la podía cuestionar y reprogramar. Este concepto de reprogramar me pareció un poquito extraño, pero empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que yo creía que eran reales, al probarlas en la vida, hoy en día, en mi adultez, mi madurez o pseudomadurez, y con la poquita información que tengo, me di cuenta que no eran real. Todas aquellas cosas que me daban miedo, pues es cuestión más de aventarme a probarlo. Y es un poco como la historia del elefante. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a un elefante en un circo, pero si recuerdan, pues el elefante, cuando nace, le ponen una cadena, ¿no? Y le ponen una estaca en el suelo para que no se mueva. Cuando el elefantito empieza a crecer, intenta zafarse, y cuando intenta zafarse, le duele, empieza a sangrar, ¿no? Y como que empieza a darse cuenta que no vale la pena moverse, porque no quiere que lo vuelva a doler. Es una cuestión de practicidad, digamos, para el animal, ¿no? Conforme va creciendo, pues sigue teniendo esa estaca, sigue teniendo esa cadena. Y es curiosísimo porque tú puedes ir a ver al circo a un elefante de 4 toneladas, sigue teniendo esa cadenita que tenía cuando estaba pequeño, y esa estaca que es ridícula, porque pues realmente es una cosita de madera muy pequeña y el animal no se quiere mover. El animal no intenta moverse. ¿Por qué? Porque ya tiene esta creencia limitante en la cual si yo me muevo me va a doler. Si me muevo voy a sangrar, ¿y por qué lo quiero hacer? Pues mejor me quedo aquí, en mi zona de confort, y no voy a intentar nada. Es exactamente lo que yo empecé a experimentar, ¿no? En todas estas etapas de vida que les estoy platicando. Entonces, una de las cosas que vi como mayor oportunidad fue empezar a cuestionar todas las cosas que hacía, las decisiones pequeñas, las decisiones grandes, empezar a cuestionar qué realmente es lo que quiero construir como vida el día de hoy. Muchos de nosotros, no sé quién se identifique conmigo, pero muchos de nosotros creemos que pues, estamos acá viviendo nuestra vida
y no estamos impactando en absoluto alrededor. La realidad es que no nos damos cuenta. Estamos tan ensimismados con nosotros mismos que ni siquiera nos podemos probar o tratar de experimentar qué está viviendo cualquier persona que está a nuestro alrededor. Y eso es algo que realmente es uno de los padecimientos humanos que estamos viviendo hoy en día y el por qué estamos como estamos. Y ahí fue cuando empecé a cuestionarme mucho más todas las decisiones que estaba tomando en mi día a día. Y todos estos miedos, todas estas hipótesis, todas estas creencias limitantes, pues realmente son cosas que no podemos ver. No son cosas que tenemos nosotros dentro de nosotros, que fuimos formando, que tomamos como regla, que creemos que son la realidad, pero son las únicas cosas que nos detienen. Lo único que nos detiene en la vida para realmente lograr aquellas cosas que nos apasionan y que queremos transformar, independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, aprender un instrumento, hacer un negocio o ir a cambiar el mundo a algún lugar, cualquiera de estas cosas que nos impide tiene que ver con aquello que no vemos y está aquí en la mente. Y es cuestión de empezar a realmente ver más allá de esa limitante. Por ahí había también un texto que me topé, que me pareció muy inspirador, que mencionaba sobre cómo la felicidad a través de lograr cosas es sumamente limitante. Y es otra cosa que tuve la oportunidad de empezar a analizar, porque conforme voy creciendo me doy cuenta que entre más éxitos tengo, pues más reconocimiento tengo, la gente más me quiere, mis papás más me quieren, según yo, ¿no? Esta es mi hipótesis de un niño de 8 o 9 años, completamente ignorante. Y vas creciendo por la vida fortaleciendo esa creencia limitante. Entre más cosas tengas, entre más éxitos tengas, mejor eres en la vida. Eres más valioso, ¿no? La gente te quiere más, pero eso es completamente falso. Y como no tenemos idea de que eso es falso, nunca lo cuestionamos. Entonces, ahí andamos creciendo por la vida queriendo la maestría, el doctorado, el negocio exitosísimo, la gran pareja, la gran familia, el coche último modelo, la casa en no sé dónde, la vacación en no sé dónde, los hijos exitosos, porque luego cuando tenemos hijos empieza a bajar también toda esta historia a una segunda generación, ¿no? Y es muy chistoso porque pareciera que nos pasamos la vida tratando de tener cosas para poder sentirnos de cierta manera. Y aquí yo me di cuenta con este programa y estas herramientas que les platico de cuestionamiento racional, que eso realmente no era cierto, porque la felicidad al final del día pues no viene de las cosas. Porque puedes tener el Ferrari, puedes tener la mejor relación del mundo, puedes tener el viaje, pero termina esa cosa o pasan unos días después de que lo obtienes y te sigues sintiendo exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, Chade-Meng Tan, que es un ingeniero que trabajó para Google a partir de los primeros años de Google, justo por allá en el año 2000, él fue un personaje muy interesante que me encantó toparme con su material y sus libros en los últimos años, porque él lo que hacía era tratar de poner en práctica el disfrute de la vida en las pequeñas cosas, ¿no? Tiene un libro que se llama Joy on Demand, donde habla mucho sobre prácticas que podemos hacer, ¿no? Microprácticas que podemos hacer en el día a día para disfrutar las pequeñas cosas y no esperar a los grandes éxitos. Porque hay estudios, ¿no? que mencionan donde las personas que tienen menos de 50 años tendemos a experimentar la vida y la felicidad de la vida a través de las grandes cosas. Lo que les mencionaba ahorita, el casarte, el coche, la casa, la carrera, la novia, el novio, etc. Solamente en estos grandes eventos, son cuando experimentamos la felicidad o lo que es vivir. Y las encuestas dicen que personas arriba de 50 años es completamente lo opuesto. Disfrutan la vida a partir de las pequeñas cosas, el disfrute pequeño que encontramos en cualquier situación. Entonces, Chade lo que menciona es, pongamos en práctica el disfrutar estas pequeñas cosas, el abrir un libro nuevo, el ir a probar una heladería nueva cerca de tu barrio, ¿no? El escuchar una canción nueva en tu celular, el conocer a una persona nueva, el ver a una persona que no has visto en mucho tiempo, ¿no? El ir a ver una película. Disfrutemos estas pequeñas cosas, tratemos de hacerlo en constancia y nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro va a empezar a hacer un hábito de este disfrute y por consecuencia vamos a empezar a disfrutar mucho más las cosas. De hecho, la parte del cerebro que maneja el hábito, ¿no? Cualquier hábito que construyamos maneja también las emociones y es interesante ver esta correlación que nos presenta. Hagamos el hábito de disfrutar las pequeñas cosas, no esperemos a disfrutar solo los grandes momentos y podemos generar más opciones. Es decir, cuando estamos viendo que no estamos consiguiendo aquellas cosas, ¿no? Y que era justo la etapa en la que yo estaba previo a empezar a aprender estas herramientas, ignoraba completamente la potencia y la causa que puedo ser yo en el mundo. Si me siento triste, o estoy decepcionado, o estoy enojado por alguna cuestión,
se me olvida que yo puedo causar ciertas cosas, que yo puedo moverme y hacer cosas en el mundo. ¿No recuerdan algún momento en su vida en el cual estuvieron en su casa tristes, ¿no? Esperando a que algo sucediera allá afuera, que alguien les hablara o que algo pasara para cambiar de estado de ánimo? Aquí nos damos cuenta que la verdad es que no tenemos que depender del exterior. Podemos empezar a utilizar nuestra potencia para generar ese estado y ese momento que queremos en nuestra vida. Si empezamos a ver esta potencia que tenemos, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida diferente? Y me topé con el concepto de sabiduría. Sabiduría sonaba para mí como una palabra para personas mayores, para ancianos, pero la realidad es que sabiduría es la acumulación de conocimiento que tenemos y que podemos empezar a analizar en cualquier situación que tengamos que decidir algo. Todos nosotros tenemos un volumen de sabiduría y depende de nosotros empezar a verlo de esa manera para acumular ese conocimiento y tomar mejores decisiones. Por lo mismo, tenemos un ancho de banda emocional que podemos experimentar de una mejor manera. Permitirnos sentir esa tristeza, ese enojo, ese amor, ese disfrute en cualquier situación, porque no sé ustedes, pero yo hasta hace algunos años pensaba que mi vida era o tristeza o felicidad, y enojo más o menos en medio cuando me sentía mal con algo, porque no salía como yo quería. Y esperar que esa ecuación de emociones me funcione en la vida para yo experimentar lo que realmente es vivir, es completamente limitante. Eso en sí es una creencia limitante. Entonces, reconocer que tenemos un ancho de banda emocional es lo que nos vuelve mucho más potentes en el mundo. Esta vida que viven, ¿no? Que sienten y que quieren cambiar, es un libro en blanco. Esta carta de la que yo mencionaba en el título, hoy agradezco que nunca la tuve, porque si lo hubiera tenido probablemente no hubiera experimentado todo lo que experimenté. Esos corazones rotos, esos fracasos, esas tristezas, esa felicidad, esa emoción, con todas las cosas que les acabo de platicar. Hoy en día soy ese cúmulo de experiencias, situaciones y emociones y me siento afortunado de no haber tenido esa carta. Pero si de alguna manera les puede servir a aquellos niños de 8 años en el mundo o a aquellos adultos, presentes y no presentes, la realidad es que es importante que veamos que la vida la escribimos nosotros, que no dependemos de algo allá afuera. Si generamos tristeza porque las cosas no salieron como queremos, perfecto. Sientan esa tristeza y utilicémosla como una herramienta para aprender a llevarnos bien con esa tristeza, ¿no? Y no negarla. Si alguien te ofende o te dice que no vales nada, bien, agradécelo, porque es una perfecta oportunidad para reconocer que tú eres el escritor de esta vida, que tú tienes las páginas en blanco bajo tu control. Si generas miedo por cambiar algo en tu vida, bien, usa ese miedo a tu favor y persigue ese cambio que quieres, porque le huimos al miedo y le huimos al fracaso. Empecemos a reconocer que son oportunidades para nosotros. Entre más esperes o postergues el cambio, más difícil será para ti. Eso para un niño es una cosa que nunca se las decimos y hubiera sido también una maravilla conocerlo, pero esperemos poder aprovechar este aprendizaje también. No podemos manipular cómo se sienten las otras personas en base a lo que hacemos, pero sí podemos nosotros escoger cómo nos sentimos al respecto. Si generamos miedo al tomar un riesgo, sientan ese miedo. El miedo no es nada más que una falta de información. Lancémonos a hacer ese proyecto que nos apasiona. Empecemos a construir esa relación que queremos tener y que le hemos sacado la vuelta. Por cada segundo que te vas a recordar o sufrir al pasado, es un segundo que dejas de experimentarte en el presente. Y yo experimentaba que sufría muchísimo y me iba mucho al pasado a acordarme de las cosas que no lograba. Y esos momentos hoy en día reconozco que es tiempo que perdí completamente. ¿Por qué? Porque no estuve en el presente. Los fracasos son una oportunidad, no una pérdida. No nos demos por vencidos. Experimenta, pregunta, cuestiónate. Todas las experiencias que tengas a tu alrededor, trata de construir algo diferente y ve cómo todo el aprendizaje que has tenido hasta ese momento te puede servir para tomar una mejor decisión en ese momento. No te compares con otros, pero admira su esfuerzo, porque el éxito de todas las personas allá afuera es algo que nos puede empujar a construir más cosas, porque alguien más sí está empujando sus sueños y alguien más sí lo está haciendo. Entonces, ¿por qué no habría yo de hacerlo? No esperes a que suceda, constrúyelo. Es uno de esos grandes aprendizajes que he tenido, porque yo sí tendía a esperar que las cosas pasaran. Creía en que las cosas sucedían si realmente creía en ello y no ponía tanto esfuerzo. Y hoy en día sé que el esfuerzo es esa moneda de cambio con los éxitos o los fracasos que vaya a construir, a través de los cuales aprendo cómo funciona realmente la vida. Y como dice un buen amigo, ¿no? Si en el próximo momento tu comportamiento afectara al resto de la humanidad, no solamente el resto de las personas que están vivas el día de hoy, ¿cómo sería tu comportamiento? ¿No? ¿Cómo te comportarías? Cada momento
es ese momento. Aprovechemos. Muchas gracias.